Regla multiplicativa o regla de la multiplicación. Esta es otra técnica de conteo que podemos utilizar para conocer el conjunto de posibilidades. En este caso vamos a encontrar una ventaja y una desventaja, igualmente como mencionamos en el diagrama de árbol. Aquí nos dicen que si una operación se puede llevar a cabo en n-1 formas, y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación en n-2 formas, y así sucesivamente en formas consecutivas hasta n-n, pues finalmente podemos obtener el total de posibilidades a partir del producto de cada una de esas n que mencionamos anteriormente. n-1, n-2, n-3, n-4, bueno, las que tenga, hasta un n-n final, y utilizando el producto de cada una de ellas llegaríamos al total de posibilidades. Entonces, como ven aquí, la ventaja fácilmente es la reducción de las operaciones. Allá en el diagrama de árbol, como mencionamos en el último ejemplo, en la medida de que hayan muchos pasos, pues empieza a ser muy extenso ese diagrama de árbol, toda la construcción de sus ramificaciones y su estructura. Acá simplemente identificando esos valores de los pasos, los multiplicamos y obtenemos el mismo resultado, ¿no? ¿Cuál va a ser la desventaja? Bueno, ya ahorita la miraremos en un ejemplo concreto. De hecho, vamos a tomar como referencia los mismos que trabajamos anteriormente en el diagrama de árbol y compararemos que los resultados son exactamente iguales. Bueno, ahí tendríamos el ejemplo de el lanzamiento de las 3 monedas. Entonces, fíjense que acá la primera moneda que nos da 2 resultados, esos 2 resultados son los que llamaríamos aquí N1, que sería igual a 2. La segunda moneda es la que llamaríamos como N2, que también lógicamente nos sigue dando solamente 2 posibles resultados. Y la tercera moneda sería la que llamaríamos N3, que también pues tiene 2 resultados. Aquí entonces lo que nos dicen es que podemos hacer n-1 por n-2 por n-3, que sería igual a 2 por 2 por 2, y que finalmente pues va a ser igual a 8, que es el total de posibilidades que logramos observar de igual manera con el diagrama de árbol. ¿Sí? Entonces, como ven, pues es una manera ya mucho más sencilla. No podemos observar los caminos, ¿sí? Ese sería un punto a favor nuevamente del diagrama de árbol, pero sí llegamos al mismo resultado, al mismo objetivo de conocer el total de posibilidades. Este también es el otro ejemplo que construimos con diagrama de árbol. Ahora lo vamos a plantear a partir de esta regla multiplicativa, donde las 4 películas iniciales son las que estaríamos aquí definiendo como n-1, va a ser igual entonces a 4. Luego nos dicen que están los 3 horarios, ese sería entonces el n2, que va a ser igual a 3. Y finalmente los combos de crispeta serían un n3, que va a ser igual a 2. De igual manera, realizamos el producto de estos valores de n, 4 por 3 por 2, llegamos a un total de 24 posibilidades. Entonces, como ven, estamos corroborando los mismos resultados a los cuales llegamos a través del diagrama de árbol. ¿Qué vamos referenciando acá? Bueno, observen que la n pues viene siendo como cada uno de los pasos, ¿no? Los pasos que definimos allá en el diagrama
de árbol. Y miren que durante cada paso de manera individual, estos valores no cambian, ¿no? Bueno, aquí pues todos eran iguales, ya que las monedas, obviamente cada una nos daba de a 2 resultados, pero por lo menos observen en el primer paso son las 4 películas, ¿sí? Por eso ahí salían las 4 ramificaciones, allá en el diagrama de árbol, y de esas 4 ramificaciones luego venía el paso de los 3 horarios. Entonces siempre fueron 3 horarios. Aquí en este paso N2 siempre fueron 3, ¿sí? De cada nodo que le correspondía aquí a las 4 películas, recordemos que siempre salieron 3 ramificaciones nuevas que nunca cambiaron. En ese paso siempre fueron 3. Y finalmente en este último paso, que corresponde a los 2 combos de crispetas, pues lo mismo, ¿no? De cada punto que teníamos acá, finalmente siempre salieron 2. Este valor nunca cambió en ese paso, siempre fue igual a 2. Cuando es así, es que podemos realizar o podemos aplicar esta técnica de la regla de multiplicación. Aquí están los otros 2 ejemplos que hicimos a través del diagrama de árbol. Está el caso de el juego del dado y de la moneda. Entonces, si le fuéramos a aplicar a iniciaríamos con el dado, que sería N1, y el dado pues nos da 6 posibilidades. Pero ¿qué pasaría entonces en el N2, en el paso 2? Pues recuerden que aquí ya hay 2 opciones en este paso, porque está definida tanto para los números pares como para los impares. Y en el caso de los números pares, nos dicen que se saca una balota de la urna, y recordemos que la urna tiene 3 posibilidades, ¿sí? Pero dentro de ese mismo también está los números impares, ¿sí? En ese mismo paso, y estos números impares nos dan 2 posibilidades. Entonces miren que en este caso no hay un único valor, y para este tipo de situaciones no es aplicable la regla de la multiplicación, ¿sí? Tiene que ser como los ejemplos anteriores, en los cuales durante cada paso había un único valor. En claramente, si recordamos ahí también el diagrama de árbol, lo podíamos ver que en el paso N2 pues los valores cambian. El 3 nunca estuvo fijo, porque el 3 corresponde a las balotas de la urna, y en ese mismo paso también no podían ocurrir los lanzamientos de la moneda, que nos dan de a 2 resultados. Entonces, debido a esto, pues es la desventaja que tiene esta regla multiplicativa, que no es aplicable en todos los casos. Pues prácticamente aquí sí estaríamos obligados a realizar detalladamente el diagrama de árbol para poder observar correctamente cada uno de sus pasos y llegar a su totalización. Y este era el ejemplo del concesionario. Aquí sí podemos analizarlo diciendo que N1 serían los 2 modelos con los que inicialmente inicia la información. Tendríamos un N2 para agrupar ahí las 3 formas de financiación. Entonces sería igual a 3. Tendríamos un N3 que agruparía o especificaría a las 3 características diferentes. Entonces tendríamos un N3 igual a 3. Tendríamos un N4 para la carta de colores, que son precisamente 4 colores. Aquí ahí relanzaríamos entonces el producto. Miren que acá sí estos valores son fijos, en cada paso no hay ninguna especificación que me dé más de un valor en cada paso, ¿sí? Todos son fijos. Entonces realizamos el producto. Tenemos 2 por 3 por 3 y por 4. 2 por 3, 6 por 3, 18. 18 por 4 nos da las 72 posibilidades.
Entonces, este ejercicio, que al realizarlo a través del diagrama de árbol, pues ya tenía una extensión bastante considerable. Miren que fácilmente lo podemos realizar a través de esta técnica de la regla multiplicativa y llegar a su mismo resultado, a su misma conclusión. Pero siempre tener en cuenta esta situación de que los valores deben ser constantes durante cada uno de los pasos, no como en el caso acá del juego del dado y la moneda, que en el paso 2 quedaban implicados dos valores diferentes. Aquí hay otro caso, vamos a ver entonces si lo podemos plantear a través de la regla multiplicativa. Nos dice que una inmobiliaria está ofreciendo proyectos de vivienda del tipo apartamento y casa. Bueno, entonces acá podríamos decir un N1 igual a 2 para las opciones de apartamento o casa. Los apartamentos vienen con una, 2 o 3 habitaciones y con o sin balcón. Y las casas vienen de un piso con 2 o 3 habitaciones. Bueno, entonces aquí ya simplemente con la lectura que tenemos del enunciado, pues ya nos podemos dar cuenta de que en el paso de N2 no son los mismos valores, ¿sí? Partimos efectivamente con un N1 igual a 2 para especificar la posibilidad de apartamento o casa, pero ya en el paso de N2 vemos que los apartamentos tienen unas características diferentes a los de las casas. Entonces ese paso de N2 pues ya estaría alterado, ¿sí? Entonces en este caso pues estaríamos, como quien dice, obligados a realizarlo por el diagrama de árbol. Vamos a hacerlo precisamente y ahí nos queda más claro la visualización de esto que estoy diciendo aquí literalmente. Entonces, bueno, partiríamos acá con el N1, que lo convertimos pues en dos ramificaciones. Entonces vamos a poner aquí la A para apartamento, aquí la C para casa. Entonces nos dice, los apartamentos vienen con una, 2 o 3 habitaciones, es decir, hay 3 opciones. Puedes escoger el apartamento de una habitación, puedes escoger el apartamento de 2 o puedes escoger el apartamento de 3 habitaciones. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí 1H, ¿sí? Una habitación, 2 habitación, 3 habitación. Y además cada una de ellas puede estar con o sin balcón, ¿sí? Entonces tengo dos posibilidades, con o sin balcón. Entonces de aquí de la opción de apartamento de una habitación, con balcón, sin balcón. El de 2 habitaciones, lo mismo, con balcón, sin balcón. El de 3 habitaciones también con balcón, sin balcón. Ahora las casas vienen de un piso con 2 o 3 habitaciones. Entonces un piso, 2 habitaciones o 3 habitaciones. Y también pueden ser de 2 pisos. Aquí era donde precisamente se dañaba la cantidad, porque miren que en este paso entonces aquí iba con 3 y aquí va solamente con 2. Y estas de 2 pisos pueden tener 2, 3 o 4 habitaciones. Entonces pueden tener 2, 3 o 4 habitaciones. Entonces aquí también en este paso se altera. Miren que venía de a 2, 2, 2, 2, pero aquí ya cambia a 3 ramificaciones, ¿sí?
Ahí está entonces toda la información descrita y construida en el diagrama de árbol. Y donde podemos ver claramente, ¿sí?, aquí en este paso, ¿sí?, que es donde está la restricción. Entonces aquí teníamos 3, aquí tenemos 2. Y lo mismo en este también. Aquí venía de a 2 y en este finalmente cambió a 3. Esto es lo que hace que no sea aplicable la regla multiplicativa. Pero por el diagrama de árbol, entonces sí, observamos 2, 4, 6, 8 y 3, 11 posibilidades. Bueno, estos son otros ejercicios clásicos, por así decirlo, que se trabajan a partir de la regla multiplicativa. Vamos a mirar cómo se plantean correctamente este tipo de casos. Nos preguntan, bueno, ¿cuántos números pares de 3 dígitos se pueden formar a partir de los números 1, 2, 5, 6 y 9? Y nos piden que lo analicemos de dos formas diferentes. Entonces vamos a iniciar con la parte A. Dice, si cada dígito se puede usar solo una vez. Bueno, entonces observemos que nos piden números pares, pero que deben estar compuestos de 3 dígitos. Vamos a hacer aquí entonces la simulación de los espacios de los 3 dígitos. Acá para el dígito 1, acá para el dígito 2, acá para el dígito 3. ¿Sí? Como nos dicen que tienen que ser números pares, quiere decir que este último de acá, pues solamente podrá tener los valores del 2 y del 6. ¿Sí? Este que es el número que determina si es par o no. Como solamente se puede escoger entre estos que nos están proporcionando acá, pues los únicos pares que hay son el 2 y el 6. Por lo tanto, para este señor, que obligatoriamente tiene que ser un número par, pues solamente hay dos posibilidades, que son el 2 y el 6. Para este señor de acá, que sería entonces el N2, como de estos se tiene que gastar uno acá, ¿sí?, de estos dos se tiene que escoger uno, pues ¿cuántas le quedarían a este? Entonces observen que este no tiene ninguna restricción, ¿no? ¿Sí? Aquí sí ya no importa si es par o impar, ¿sí? La restricción de par pues le aplicas a este, que es el valor final. Aquí en este espacio no hay ninguna restricción, se pueden utilizar todos, excepto uno que ya debe quedar aquí gastado, ¿sí? Entonces de estos dos, entre el 2 y el 6, uno tiene que quedar acá, ¿sí? Como nos dicen que solo se puede usar una sola vez, entonces el que ya se haya gastado acá, debemos tenerlo en cuenta de que no se va a poder utilizar nuevamente aquí, ¿sí? Entonces, como en total son 5 números, pero uno de ellos ya debe quedar utilizado acá, pues el total de posibilidades para este espacio, para este dígito, pues sería de 4, ¿verdad? ¿Sí? Son 5 números los que me están dando. Uno obligatoriamente tiene que gastarse aquí, el que se gaste aquí no lo puede utilizar acá, por lo tanto para este espacio, para este dígito le quedan 4 posibilidades. Y este dígito de acá, que sería entonces un N3, entonces lo mismo, basándonos en la restricción que nos está colocando este literal A, de que cada dígito se puede utilizar solo una vez, pues resulta que el que se gastó acá, pues debemos tenerlo en cuenta para el total de posibilidades que le quedan a este, que serían entonces 3, ¿verdad? Si son 5 números en total y ya se gastó uno acá y se gastó otro acá y no se puede volver a repetir, pues quiere decir que para este espacio quedarán solamente 3 posibilidades. Por lo tanto, aplicando la regla multiplicativa, pues vamos a tener 3 por 4 por 2
Quiere decir que esto nos da un total de 24. ¿Sí? 24 posibilidades o 24 números diferentes se pueden formar bajo esa condición que nos está planteando el literal A. Ahora para la parte B, nos dice, ¿y si se pueden repetir ilimitadamente? Bueno, entonces muy sencillo, ¿no? Hacemos aquí otra vez la simulación de los espacios de los 3 dígitos. Aquí tendríamos nuestro N1. Este sí, pues sigue bajo la restricción del enunciado inicial de que el número tiene que ser par. Y como solamente hay dos números pares, que son el 2 y el 6, pues este sigue manteniendo obligatoriamente de que son dos posibilidades. Pero ahora para este, entonces como nos dicen que lo que se haya gastado acá se puede nuevamente repetir acá, pues quiere decir que este puede utilizar todos los números, por lo tanto pues va a ser igual a 5. Y en este lo mismo, sin importar el número que se haya utilizado aquí, sin importar el número que se haya utilizado en este otro, como se pueden repetir, pues se pueden escoger entre los 5 números. Aplicando la regla tendríamos entonces el producto de 5 por 5 por 2, que nos daría un total de 50. De esa manera aplicamos la regla multiplicativa para este tipo de ejercicios que, repito, pues son muy comunes en las diferentes bibliografías, los diferentes libros donde se explica esta regla multiplicativa. Aquí hay otro ejemplo similar. Esta vez nos piden construir o nos piden calcular cuántas placas de 3 letras y 3 dígitos se pueden formar, y ya nos coloca como una restricción general de que se debe mantener fija las letras KL. En el literal A nos dicen que se condiciona además de que se pueden repetir tanto las letras como los dígitos. Entonces vamos a hacerle un planteamiento pues similar, una simulación donde vamos a colocar, estos serían entonces los espacios de las 3 letras, y ahora los espacios de los 3 dígitos. Y ya nos dicen que tanto la K como la L pues ya están fijas. ¿Sí? Entonces aquí K y L pues los escribimos de una vez porque ya están fijos. Entonces iniciaríamos analizando qué posibilidades tendría aquí la tercera letra. Este lo podríamos definir como la N1. Bueno, en total en nuestro alfabeto tenemos 27 letras en total, y ya que me dicen que se pueden repetir, pues quiere decir que este tendrá un valor de 27, este N1, que es para definir la tercera letra. No tengo restricción en cuanto a el hecho de poderlas usar, por lo tanto serían 27. Ahora aquí vienen los dígitos pues son del 0 al 9, y también, ya que este es el primero, pues no tendría ninguna restricción. Del 0 a 9 pues son 10 posibilidades, y en este siguiente, que sería el N3, teniendo en cuenta que los puedo repetir, pues serían nuevamente las 10 posibilidades, y en este último, que sería el N4, también puedo repetir los que haya usado acá, pues tendría 10 posibilidades.
¿sí? Ese sería entonces el análisis que le hacemos del conjunto de posibilidades a cada uno de esos espacios de acuerdo a lo que nos dice el enunciado inicial. Entonces simplemente haríamos el producto de 27 por 10 por 10 y por 10, ¿sí? Que nos daría un total de 27.000. Entonces miren que podemos formar hasta 27.000 placas bajo esas restricciones que nos están ahí especificando en el caso del literal A. Ahora, sin repetir las letras y los dígitos. Bueno, entonces igualmente vamos a generar los espacios. Y vamos a mantener la restricción KL que viene desde el enunciado inicial, las dos letras que van fijas. Y vamos a empezar a analizar cuál sería entonces el conjunto de posibilidades para la tercera letra. Aquí iría entonces el N1. Y como me dicen que no se pueden repetir las letras ni los dígitos, pues quiere decir que de las 27 letras que tenemos, ya la K y la L las utilizamos, no las podemos repetir. Por lo tanto, aquí le van a corresponder 25 posibilidades. Aquí en el N2 iniciaríamos con los dígitos. El primer dígito no tiene ningún problema. ¿Sí? Tendríamos entonces las 10 posibilidades que nos ofrecen los dígitos del 0 al 9. En N3 iría el segundo dígito. Aquí sí tendríamos en cuenta el que se gasta aquí en N2. Entonces ya serían 9 posibilidades. Y en N4 tendríamos en cuenta los dos dígitos que se quedan en N2 y en N3, reduciendo a 8 posibilidades. Por lo tanto, el producto nos quedaría 25 por 10 por 9 y por 8, lo cual nos da un total de 18.000. Ese sería el análisis para cumplir con esta restricción que nos colocan de no poder repetir ni las letras ni los dígitos. Por lo tanto, podríamos construir hasta 18.000 placas, ya cantidad menor, lógicamente, que en el literal A, donde sí se podía repetir cada uno de ellos. Y me proponen en el literal C la restricción de no poder repetir específicamente la letra L, ni poder repetir específicamente el segundo dígito. Vamos a realizar el análisis de la misma forma. Vamos a simular entonces los espacios. Vamos a mantener KL, que es lo que nos proponen desde el inicio en el enunciado, y vamos a empezar a analizar el N1, que sería entonces las posibilidades que tiene aquí la tercera letra. Muy bien, entonces puntualmente la que me dicen que no se puede repetir es la L. Como ya la tenemos en este segundo espacio,
¿sí? Ya está utilizada, no la puedo volver a utilizar. Por lo tanto, de las 27 posibilidades, le restamos la de la L que ya gastamos y me quedarían 26. Aquí el N2, iniciamos entonces con los dígitos, la restricción no lo afecta a este campo, tenemos entonces las 10 posibilidades de los dígitos. Y observemos que este de aquí, el que va al final, el N4, tampoco tendría ninguna restricción, ¿no? Aquí también tendríamos los 10 dígitos. Puntualmente la restricción va a estar es acá en el N3. Entonces analicemos cómo sería en ese caso. ¿Cuántas posibilidades me quedarían o qué debo tener en cuenta para restar acá en este espacio del N3? Bueno, pues me están diciendo que no se puede repetir este dígito con respecto a lo que salga aquí en N2. Es decir, el número que tome aquí en N2 no lo puedo volver a utilizar acá. Y la misma situación pasaría con el número que salga aquí o que se tome en el N4. El número que salga acá no lo podría utilizar aquí en N3. De modo que cuando N2 y N4 sean diferentes, pues efectivamente son dos números menos o dos dígitos que no puedo utilizar en N3. ¿Sí? Por ejemplo, si N2 fuera 5 y N4 fuera 8, esos dos valores no los puedo utilizar aquí en N3. Por lo tanto, el total de posibilidades queda reducido a 8. ¿Sí? Entonces, ese sería el análisis para este caso bajo esa restricción, donde los dígitos que quedan en N2 y en N4 pues no tienen ningún problema, entre ellos sí se pueden repetir, pero el de la N3 es el que debemos tener en cuenta para restringir. Muy bien, entonces realizando el producto me quedaría 26 por 10 por 8 y por 10. Realizando ese producto va a ser igual a 20.800. Muy bien, ese sería lo aplicado en este ejemplo. Y observamos que tenemos resultados de altas posibilidades, ¿no? Estos ejemplos también se podrían realizar por diagrama de árbol, digámoslo así en teoría, pero pues realmente con las cantidades que estamos obteniendo de resultados, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Ya esto puntualmente, pues debemos utilizar la regla multiplicativa para ejercicios de este tipo donde ya el total de posibilidades son bastante extensos, ¿no? Y ese sería su análisis, esa sería su estructura a tener en cuenta para cumplir correctamente con las restricciones o especificaciones que me dan en el enunciado inicial.